La iglesia no es un edificio y esta es nuestra oportunidad para demostrarlo. Conéctate, comparte y bendice. Centro Cristiano Pentecostal, en Cristo hay paz. Un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Dios les bendiga, muy buenas noches. Una vez más, aquí estamos con toda la iglesia Centro Cristiano Pentecostal, unidos sin estar reunidos. Hoy seguimos con nuestro estudio de la Biblia en el libro de Nehemías, pero antes vamos a hacer una oración y vamos a dar gracias al Señor porque hemos llegado hasta aquí. El Señor nos ha guardado, nos ha protegido y no podemos hacer más que contar sus misericordias. Así que ora conmigo en esta noche. Y en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque hasta hoy has hecho con nosotros señal para bien. Gracias porque nos has dado tu poder para seguir adelante. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias porque hemos podido, Señor, estar juntos, estar unidos y compartir tu palabra. Y gracias porque hasta hoy tú nos has dado provisión y protección. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo en tus manos y te suplicamos, te rogamos que nuestro espíritu sea iluminado con tu palabra y que nos enseñes los misterios preciosos de tu palabra y que nos ayudes a vivir por ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bueno, si ya estás allí y estás preparado con tu Biblia, y si no estás preparado con tu Biblia, yo te voy a decir que rapidito busques la Biblia. Hoy quiero leer contigo directamente de la palabra del Señor. Es tan importante que nosotros nos mantengamos, amén, conociendo y leyendo la palabra del Señor y que tú puedas pedir cada día al Espíritu Santo de Dios que te hable a través de su palabra. Recuerda que yo te he dicho en estos días que tu propósito no se ha perdido. El propósito que Dios tiene con nosotros no se ha perdido. Pero necesitamos ubicar nuestro propósito en Dios, acercándonos más al Señor a través de la oración y a través de su palabra. Yo te suplico, yo te pido que no busques, ¿verdad?, mensajes externos a la palabra de Dios. Concéntrate en que el Espíritu Santo de Dios te hable primero por su palabra y todo lo demás vendrá por añadidura. Vamos a buscar el reino de Dios en la palabra de Dios, porque necesitamos usar este tiempo más que nunca para meternos en la palabra de Dios. Y esa es mi misión esta noche, como cada viernes, estudiando y leyendo el libro de Nehemías. La semana pasada no leímos el capítulo 3 acá. Yo espero que lo hayas leído y que lo hayas leído con detenimiento. Hoy sí vamos a leer el capítulo 4. Lo que nos toca hoy es capítulo 4. Pero antes de iniciar, y te voy a dar el título de cómo hemos llamado este capítulo 4, antes de iniciar vamos a recordar el texto que yo te dije desde el inicio que iba a ser el texto lema de todos estos días, de todos estos viernes. Nehemías 2, verso 20 dice así: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Así que cada día de tu vida confesemos, confiesa el Dios de los cielos. Él nos prosperará, Él nos prospera. Y nosotros sus siervos, ¿qué vamos a hacer? Levantarnos y edificar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. La semana pasada veíamos cómo el Señor dirige a Nehemías para empezar la reconstrucción del muro y cómo hay una planificación, y hablábamos de cómo vamos a reconstruir, que para reconstruir hay que planificar. Hoy te voy a hablar de esto. Si queremos desbaratar hay que entender, o para desbaratar hay que entender. Y vamos a ver de qué se trata eso, ya vas a ver. Ya vas a ver que en el capítulo lo dice clarito como te lo estoy dando, como te estoy diciendo el título.
Pero ven conmigo y leamos, ¿verdad? Capítulo 4 de Nehemías. A ver, y vamos a encontrar unos nombres un poco difíciles, pero los vamos a aprender a decir esta noche. Capítulo 4 de Nehemías dice así: cuando oyó Sanbalat, Sanbalat, ese es malo, ese es un tipo malo, que nosotros edificábamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Sanbalat, obviamente, enemigo de Israel. Cuando oyó que los judíos estaban edificando el muro, se enfureció. Y eso es lo que pasa con los enemigos de nuestra alma. Eso es lo que pasa con nuestros enemigos. Nuestros enemigos no quieren que nosotros prosperemos. Y no solo se van a enfurecer, sino que se van a burlar. Seguimos. Verso 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Se burló y les dijo débiles. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, Sanbalat y Tobías, los dos malos de la historia. Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo va a derribar. Miren qué cosas dijeron estos dos hombres en contra de los judíos. Se burlaron, les dijeron: estos son unos débiles, ¿qué se creen ellos? Que van a construir, a reconstruir el muro de Jerusalén otra vez. Y este Tobías dice: eso que ellos están edificando, si viene una zorra, y las zorras son pequeñas, si viene una zorra y se monta arriba de ese muro, ¡pup!, lo va a derribar. Es decir, les estaba diciendo: lo que ustedes están haciendo no sirve para nada. Y yo puedo ver tan clarito, y el Espíritu Santo me hablaba a mí en esta palabra, cómo Satanás, cómo los demonios, cómo los enemigos de nuestra alma, cómo los enemigos de la iglesia de Jesucristo, cómo los enemigos de los cristianos se levantan. Y hay voces, ¿verdad?, que te dicen: ¿tú te crees que eso que ustedes están haciendo sirve? ¿Ustedes creen que así como están haciendo la iglesia va a ir adelante? Y eso sucede, y no solo me sucede a mí, eso le está pasando a muchos ministros del Señor. Ustedes se creen que van a poder seguir adelante, pero eso son las burlas que Satanás, ¿verdad?, y sus demonios, y quizás usa a gente para decirte: lo que tú estás haciendo no sirve para nada. Pero en el nombre de Jesús esas voces están reprendidas en el nombre de Cristo. Y tenemos que entender que nosotros estamos reconstruyendo nuestras vidas, reconstruyendo nuestras familias. Estamos adelante en la obra del Señor. Cada quien desde su lugar, cada quien desde su sitio donde el Señor le ha puesto, y nosotros desde el Centro Cristiano Pentecostal, desde estos medios, y estamos edificando nuestras vidas y edificando nuestras familias y edificando una nación. Recuerden, la semana pasada hablábamos de que para reconstruir una nación, las familias tenían que ser edificadas. Sigue edificando, sigue conectándote con tu iglesia en el nombre de Jesús y sigue recibiendo palabra de Dios, porque lo que hacemos sí está dando resultado. Y quizás no lo vamos a ver ahora, pero lo vamos a ver después. Muy pronto vamos a ver los resultados de todo esto que hemos estado haciendo en estos días. Y entender que cuando estamos edificando, los enemigos se van a levantar.
Pero aunque los enemigos se levanten, el Señor Dios levantará bandera e irá delante de nosotros y nos defenderá. Solo que no tenemos que desmayar, sino seguir avanzando en el nombre de Jesús. Ahora sigue más adelante el texto y nosotros encontramos que ante la burla de los enemigos, ¿qué hizo Nehemías? ¿Qué hicieron los judíos? Versos 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón, es decir, vuelve la injuria, la ofensa, la burla de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Ante la burla de los enemigos, responden con una oración, con un clamor al Señor. Ante la burla, ante la injuria, ante los ataques de Satanás, vamos a ir en clamor delante de Dios, y es lo que tenemos que hacer. Y es el principio que nos enseña esta historia. Ante la burla, vamos de rodillas al Señor. Ante la burla, la oración es la mejor opción que podemos tener. Pero me llama la atención, esta no es una oración, ay Señor, ayúdanos, como de sufrimiento. No, Él le dice, Señor, vuelve la burla sobre sus cabezas. Es decir, Nehemías estaba seguro de quién era él y de quiénes eran los otros. Bueno, los otros, si no eres hijo de Dios, es lo contrario. Eres hijo del otro. Es así como funciona. Ahora, él sabía quién era él y sabía quién eran los otros. ¿Quiénes eran los otros? De lo que tenemos que estar seguros, y esto no, yo quiero aclarar algo muy, muy clarito acá. No es para que nosotros vayamos a orar ahora en contra de todos los enemigos y vayamos a decirle, Señor, aplástalos en el nombre de Jesús. O como alguien decía, llévatelo, Señor, antes que te lo mandemos. Bueno, pero la cuestión es esta. La cuestión es que ante la burla, ante la crítica, ante lo que se oponga, tú tienes que estar bien seguro de que estás edificando para Dios. Porque Nehemías, como sabía que Dios lo había mandado y como sabía que Dios le había abierto puertas y que era la obra de Dios, es decir, que era lo que tenía que hacer, pues él simplemente no se amilanó, sino que fue delante de la corte celestial a que defendiera el Dios Todopoderoso su causa. Y es lo que tenemos que hacer. Señor, defiende nuestra causa en el nombre de Jesús. Mira a los malos, mira a los que no nos dejan edificar y toma el control de ellos en el nombre de Cristo Jesús y ata la maldad de los malos, ata todo lo que se oponga a tu obra. Fíjate, no a mí, fíjate, no a Nehemías, sino a la obra de Dios. Entonces hay que estar bien seguro de que lo que estamos edificando es la obra de Dios. Y sabemos que el Señor quiere que tú sepas Biblia. Sabemos que Dios quiere que tú aprendas los principios bíblicos que te van a dar libertad y bendición. Por eso es que desde este lugar nos ocupamos tanto de inspirarte, de llamarte y de decirte, mira, lee la Biblia. Vamos a estudiar la Biblia hoy más que nunca. Vamos a ser un pueblo bien firme, bien edificado en la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Nadie nos podrá vencer. Entonces, ante la burla, la oración, el clamor. Pero una vez que ellos claman, una vez que ellos presentan su causa delante del Señor, ellos no se quedan, bueno, ahora vamos a esperar que todo esto se acabe. No, ellos, dice el verso 6, edificamos pues el muro. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Eso es consecuencia de acercarse a Dios. Consecuencia de acercarse a Dios ante la oposición es el ánimo, es la energía, es el valor. Por eso es que podemos seguir adelante en el nombre de Jesús. Porque cuando vamos a la oración recibimos del Señor su fuerza, su valor, su poder para seguir adelante. De manera que ellos siguen con el trabajo, de manera que ellos siguen haciendo la obra de Dios y la llevan hasta la mitad. Dice ahí, llevan el muro hasta la mitad porque tuvo el pueblo ánimo. Así que en el nombre de Jesús
Recibe ánimo en esta noche, fortaleza, nuevas fuerzas para continuar. El verso 7 y 8, miren, aconteció que oyendo otra vez Sanbalat y Tobías, los malos de la historia, y los árabes, y los amonitas, y los de Asdod, es decir, crece la edificación, crece la obra, es más visible lo que están haciendo, crecen también los enemigos. Eso es consecuencia de hacer algo bueno. Cuando se hace algo bueno, los enemigos crecen. Los árabes, los amonitas, los de Asdod, los muros de Jerusalén, ¿verdad? Eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho, es decir, se pusieron superiormente bravos. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. En principio era solo burla. En principio era solo decirles, ustedes creen que su murito va a aguantar. Pero como vieron que la obra avanzó, ahora fraguaron ¿qué? Una conspiración. Es decir, a mayor gloria, mayor oposición. Eso es una ley espiritual que tenemos que estar dispuestos a enfrentar. Solo que uno no lo palpa, no lo hace, como que no percibe esa realidad hasta que estás pasando por esa realidad. Pero ante la conspiración que hicieron ellos, bueno, se armaron y entonces sí que ahora nos vamos a caer a golpes con estos enemigos. No, verso 9 dice, ellos conspiraron, los enemigos conspiraron y los enemigos fueron más. 9, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Ante la burla, clama al Señor. Ante la conspiración de tus enemigos, es la misma. Ve a la oración, clama a tu Señor. Pero ahora, fíjense el verso 10, 11, 12 y 13, ¿qué nos demuestra? Ellos oraron, pero ellos no negaron la realidad. Verso 10, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Es decir, mira, aquí tenemos una realidad. Resulta que en contra de estos enemigos, ¿verdad? Al ver tanta oposición, y el trabajo es duro, el trabajo es arduo, el trabajo es largo, como la cuarentena que estamos pasando, larga, y es duro. ¿Qué pasa cuando la cosa se pone más dura? Bueno, hay una realidad. La realidad es que los acarreadores, es decir, los que cargaban los materiales, los que tenían que recoger los escombros y llevarlos y botarlos en el lugar donde había que botarlos, etc. Bueno, esta gente se está debilitando y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Estaban conspirando para matarlos. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces. Es decir, eran insistentes en decirles, miren, de todos los lugares, estoy en el verso 12, de todos los lugares a donde ustedes vayan, los enemigos van a caer sobre ustedes. Es decir, ellos van a la oración en el verso 9, otra vez oraron. Y entonces hicieron algo y el algo que hicieron fue poner, ¿verdad? Vigilancia, guarda. Pero la oración también les indicó y les hizo ver la realidad. Es decir, ellos no escondieron su cabeza como el avestruz. Ellos, en el verso 10, 11 y 12, ellos percibieron la realidad. Sí, es verdad. Hay una conspiración hasta para matarnos. Y no es que solo quieran meterse entre nosotros y matarnos, sino que estos insisten en decirnos a cada rato, vamos a ir en contra de ustedes, ustedes no van a poder. Entonces había una presión también psicológica, una presión espiritual, una presión material, una presión ante ellos, ¿verdad? Ante su vida, era real. Y me llama la atención, ellos oran. Le dicen al Señor lo que está pasando,
Pero ellos siguen adelante y ahora refuerzan la guardia. Y no son ajenos a la realidad difícil que están viviendo. No son ajenos a que sí existe una conspiración en contra de ellos. Y no son ajenos tampoco a lo que a ellos les está pasando. Mira, sí, nos estamos debilitando. Uf. ¿Y cuánto no hay que reconocer? Nos estamos debilitando. Y si nos estamos debilitando, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reforzar. Vamos a reforzar. Inmediatamente el verso 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, dice Nehemías, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Es decir, refuerzan la estrategia. No solamente se dedican a hacer la obra, sino que se distribuyen por familias. Y hoy, 15 de mayo, es el Día Internacional de la Familia. Y gloria a Dios, yo estaba viendo cómo el Espíritu Santo de Dios organiza todo para que justo hoy diésemos este tema. Ellos se organizaron, Nehemías organizó a la gente por familia con sus espadas. Y miren, hermanos, yo quiero decirles, ante el enemigo, ante la debilidad, ante toda la conspiración que existe para callar la iglesia, para callar al pueblo de Dios, que eso no es una conspiración de ahora, eso es una conspiración eterna que tiene el Satanás en contra de los hijos de Dios, de la iglesia de Jesucristo en el mundo. Eso es una conspiración que viene desde que Cristo resucitó y desde antes, ¿verdad? Ya sabemos la historia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Reforzar nuestras familias, reforzarnos en oración. Y me llama la atención que las refuerza y las pone con sus espadas. ¿Y cuál es nuestra espada? La palabra de Dios. Hoy más que nunca yo les insisto, hoy más que nunca yo quisiera inspirarlos, hoy más que nunca hay que meterse en la palabra de Dios y confesar las promesas del Señor. Y hay que establecer a nuestra familia en la palabra. Y hay que establecer nuestra iglesia y nuestras vidas en la palabra. Verso 14 dice así, y anote ese verso 14, subraye ese verso 14. Ese verso 14 es palabra de Dios para ti, para mí, en el nombre de Jesús. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no teman delante de ellos, acuérdense del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y yo te digo a ti hoy, Centro Cristiano Pentecostal, a los servidores, a los cantantes, a los músicos, a todo el que hace vida en el Centro Cristiano Pentecostal, no teman. Acuérdense de quién es nuestro Señor. ¿Quién es? El grande, el temible, el justo, el fiel, el verdadero, el que hoy sigue sentado en su trono y nadie lo baja de ahí. Y resulta que aquel que está sentado en el trono es mi papá, es mi Señor, es mi esposo, es mi guía, es mi luz, es mi salvación. ¿De quién temeré? Así que en el nombre de Jesús, pelea por tu casa, pelea por tu familia, pelea por tus hombres, por tus mujeres, por tus niños. Pelea por tu familia cercana, pero yo te digo, no te olvides que tú perteneces a la familia del Centro Cristiano Pentecostal. Peleemos juntos por nuestra congregación. Pelea por tu iglesia, pelea en el nombre de Cristo. Quizás me estás viendo y eres parte de otra congregación, pero eres nuestro hermano en Cristo. Donde Dios te puso, y con tu pastor, con tu pastora, bueno, pelea allí donde Dios te puso para ganar almas, para hacer crecer la obra del Señor en esta tierra. Pero no desmayes. Y para no desmayar, hay que conocer quién es Dios, hay que recordar. Porque Nehemías acá les dice a ellos, acuérdense de quién nos mandó a hacer esto. Acuérdense de quién nos puso en esto. Y yo te digo hoy, y yo me lo digo todos los días, acuérdate quién te puso en esto. Acuérdate quién te llamó a esto. Acuérdate que el Señor te miró y te escogió para esta hora. En el nombre de Jesús, aleluya.
Tremendo mensaje, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, es para nosotros en el nombre de Jesús. Y ahora, aquí viene lo más importante. Bueno, ya te dije que lo otro era lo más importante, ¿verdad? Esto también. Mira, aquí está el título. El verso 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. ¿Cómo te dije yo que esto se llamaba? Para desbaratar hay que entender. Ajá. ¿Qué es lo que hay que entender? ¿Qué es lo que esta gente entendió? Bueno, este pueblo de Dios entendió, número uno, que los enemigos de Dios no querían que la obra de Dios siguiera. Número dos, que ellos eran, no otros, ellos eran los llamados, los escogidos para levantar el muro de Jerusalén y que ellos habían sido llamados por Dios para reconstruir Jerusalén. Y número tres, recordaron, entendieron una vez más quién era el que los había llamado, el grande, el poderoso, el temible, el único y sabio Dios verdadero. Y cuando ellos entienden eso, ellos refuerzan, ¿verdad? Con sus armas refuerzan el trabajo, refuerzan la vigilancia y se ponen a trabajar. Pero aquí dice, ¿y cómo nosotros o los enemigos entendieron o vieron que nosotros lo habíamos entendido? ¿Entendido qué? Entendido que el enemigo va a ir en contra del pueblo de Dios. Entender que somos nosotros, no hay otro, somos nosotros, los llamados a hacer gloria de Dios en esta tierra y a mostrar la gloria de Dios en esta tierra. ¿Te acuerdas que te lo dije muchos días atrás y que siempre te lo digo? Tú y yo somos los llamados, los escogidos para decirle a esta tierra, para decirle a este mundo que nosotros tenemos esperanza porque Cristo vive por siempre y para siempre. Saber y entender quién nos trajo hasta acá. ¿Y hasta acá qué es? ¿Hasta acá en dónde estamos? Ah, bueno, hasta acá estamos todavía en la casa. Hasta acá estamos todavía en cuarentena. Hasta acá estamos todavía en esta situación. ¿Y qué? ¿En esta situación nos puso Satanás? No, Señor. Esta situación quizás fue promovida por entes malignos. Y lo voy a dejar hasta ahí. Pero Dios permitió esta situación. Mi vida no la controla el diablo ni nada más. Mi vida la controla Dios. Yo sé quién soy. Tu vida la controla Dios. Tú tienes que saber, es decir, tienes que entender quién eres. Y si hasta aquí nos puso Dios o nos llevó Dios y hasta aquí nos ha llevado el Señor, entiende entonces que es Dios que nos coloca en esta situación y que la Biblia dice, todas las cosas operan para bien. ¿Para quiénes? Para aquellos que amamos a Dios. Si nosotros entendemos esto, Dios desbarata en el nombre de Jesús. Y es una de las oraciones que nosotros hacíamos en días pasados. No sé cuántos recuerdan eso. En el 737, creo que hace 3 semanas atrás, o casi cuando empezamos este 737, en donde el Señor nos llevaba, cuando el Señor, ¿verdad? El ejército, también el pueblo de Dios estaba en una situación difícil. Y dice que cuando el pueblo de Dios alabó, Dios desbarató a sus enemigos. Y aquí sigue diciendo esa palabra, desbarató el Señor a nuestros enemigos, desbarató su conspiración. Y qué bueno. Yo te digo hoy, por favor, entiende quién eres. Entiende cuáles son tus armas. Entiende para qué te llamó el Señor. Cuando entiendes eso, entonces Dios se levanta y desbarata en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Miren, cuando el Señor ayunó 40 días allá en el desierto, Satanás después de los 40 días lo tentaba. Y el Señor, entendiendo quién era
y para lo que había venido no cae en la tentación de Satanás. Y dice que Satanás lo dejó por un tiempo. Es decir, se fue y entonces el Señor sale a empezar a hacer la obra que Dios le había encomendado acá en la tierra. Lo mismo pasa acá. Los enemigos tienen que huir porque Dios desbarató. Pero Dios desbarató porque ellos entendieron y asumieron su lugar como pueblo de Dios. Hay que asumir nuestro lugar como pueblo de Dios. Tienes que entender que eres parte de una comunidad. Y si tú te conectas con la palabra de Dios, con tus hermanos, y estamos frecuentemente unidos, sin estar reunidos, Dios hará grandes y poderosas cosas contigo, en tu casa y con nosotros como Iglesia de Jesucristo. Amén y amén. Ahora sigue, 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban con una mano, trabajaban en la otra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban. Y el que tocaba trompeta estaba junto a mí. Ahora, ¿qué vemos acá? Ellos vuelven al trabajo, pero no vuelven, ¿verdad? Desarmados. Ellos se arman. ¿Cuáles son nuestras armas? ¿Cuáles son nuestras armas? Vamos a hacer el trabajo, pero armados o más armados. Acuérdense, ellos primero tomaron la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para edificar, para seguir edificando, necesitas estar bien armado. Bueno, armado, la Biblia, palabra de Dios. Y esto muy importante que te voy a decir. Sabiduría para vivir. Sabiduría, necesitas sabiduría divina. Yo oro en el nombre de Jesús y oro cada día por eso. Padre, dale a cada uno de mis hijos sabiduría para saber sobrellevar este tiempo, sabiduría para entendernos, porque es muy difícil, porque todo cambió, todo es diferente y las situaciones, ¿verdad?, nos ponen quizás más nerviosos, más angustiados y eso nos hace reaccionar mal en contra del otro y en contra del que tenemos más cerca, de tal manera que necesitamos sabiduría, palabra de Dios. Sabiduría divina para vivir, para entendernos, para entender al otro, para entender la personalidad del otro y para no pelearnos. Hay que tener sabiduría en el nombre de Jesús. Inteligencia. Yo oro para que venga sobre tu vida, tu mente, tu espíritu, inteligencia, creatividad de Dios para que hagas algo, para producir en este tiempo. Tú puedes hacerlo, tú tienes la inteligencia del Señor. Dile al Espíritu Santo, Señor, dame ideas para saber cómo mejorar, para saber cómo salir adelante, para saber en esta situación, en el nombre de Cristo, cómo puedo ser yo de bendición para mi familia, que a mi familia no le falte nada en el nombre de Jesús. Dios te lo va a dar en el nombre de Cristo. Alabanza y oración. Una de las primeritas cosas que yo te dije, cuando se declara esta cuarentena por la pandemia mundial, yo te dije, alaba a Dios. No puedes dejar de alabar al Señor. Que tu casa sea un altar de alabanza, que tu vida sea un altar de alabanza y de oración. Bueno, eso tiene que seguir encendido y hacia adelante. Esas son las armas que tenemos que usar y salir hacia adelante con ellas en el nombre de Cristo. Y fíjense, el verso 19 dice así, 19 y 20. Y dije, dice Nehemías, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. En lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros y nuestro Dios peleará por nosotros. Miren, yo puedo ver esto. Él dice, nosotros estamos alejados unos de otros. Y yo lo puedo ver así. Tú estás alejado de mí y yo estoy alejada de ti físicamente, geográficamente, estamos alejados. Pero
él tenía ahí a alguien que tocaba, al lado de él, tocaba la trompeta. Entonces él les dice, cuando ustedes escuchen desde acá ese sonido de trompeta, en donde lo escuchen, y escuchen mi voz y estén pendientes de lo que yo digo, estoy parafraseando, entonces vamos a dirigirnos todos a ese lugar donde escuchamos el sonido de trompeta, porque allí se necesita refuerzo. Allí se necesita que todos nos juntemos. ¿Para qué? Para defender ese espacio. Ahora, ¿cómo lo puedo ver yo? Bueno, y dice, entonces cuando nos juntemos, el Señor peleará con nosotros. Yo les puedo decir, o lo puedo ver de esta manera, y el Señor me lo presentaba de esta manera. Bueno, el internet que tenemos todos es la trompeta, y la hora de transmisión que yo te digo, conéctate y escucha el mensaje, esa es la trompeta, esa es la voz de trompeta, porque allí cuando nos juntemos todos en ese mensaje y en esa palabra que te estoy dando desde este lugar, y nos juntamos todos en ese mismo sentir, unidos pero no reunidos, pero estamos unidos en un mismo sentir, y vamos hacia adelante conforme a la palabra que Dios da desde este lugar, y peleamos de esa manera, conforme a estos principios que nos está revelando el Espíritu Santo de Dios. ¡Ja! El Señor se va a levantar y va a pelear por nosotros y va a defender nuestra causa en el nombre de Cristo Jesús. Es tan claro, ojalá que tú lo puedas ver, como yo lo veo, como el Señor me lo está revelando, me lo ha revelado a mí. Este es el lugar de la trompeta. Cada vez que nosotros te indicamos, por favor, conéctate, por favor, escucha el mensaje, por favor, es por tu bien. Porque allí cuando estamos unidos en un mismo sentir, cuando te decimos, ora por favor, esta semana hemos dicho, oremos juntos el Salmo 86, a las 7, a las 3 y a las 7, es decir, 3 veces al día, declarando ese Salmo. Si tú lo hiciste, no importa que a lo mejor lo hiciste a las 4, lo hiciste a las 8 o a las 8 de la mañana, o como alguien que lo hace a las 4 de la mañana, a las 11 y después a las 10 de la noche, o sea, 3 tiempos, es lo que indicamos, 3 tiempos con ese salmo, y todos unidos en esa misma visión, el Señor se levanta y el Señor obra y el Señor hace grandes y poderosas cosas, y vas a verlo en el nombre de Jesús, y todavía vamos a ver más milagros en el nombre de Cristo. Es allí, es donde suena esa trompeta, en donde se te va a dar la voz de Dios, en donde se te va a dar la guía que el Señor está indicando. De manera que cada familia está en un lugar, cada familia más cercana está en un lugar. Pero acuérdate que somos parte de esta familia extendida del Centro Cristiano Pentecostal, de esta congregación en donde Dios nos ha colocado. Cuando escuchamos el sonido de trompeta, vamos a ir todos en esa misma dirección y el Señor se levanta y pelea por nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Así que atiende al llamado de trompeta, atiende al llamado para unirte con nosotros a través de los diferentes medios. Y luego termina el texto: nosotros pues trabajamos en la obra. La mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Es decir, la vigilancia estaba continua. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, miren esto, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y así termina el texto. ¿Cuál es la palabra? Desnúdate solamente para bañarte. Ay, no. Bueno, sí, eso sí también. Pero fíjense que esto nos enseña algo tan tremendo. Nos enseña, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y ahora, ¿verdad? Él está, yo creo que rugiendo más todavía. Pero si estamos unidos en una misma visión, es decir, si estamos velando constantemente, oyendo la dirección del Señor, por donde nos indica el Señor que tenemos que andar, si estamos unidos en un mismo sentir, porque Él les dice, no salgan de Jerusalén. Y yo te digo, no salgas de tu conexión con la iglesia de Jesucristo, no salgas de tu conexión con este canal. No salgas de tu conexión con esta visión en el nombre de Jesús. Y si todos estamos en esta misma visión,
pues el Señor seguirá obrando poderosamente. Amén. Y fíjate, en cuanto a estar vestidos, obviamente esto está hablando de un vestido literal. Ellos estaban siempre pilitas, ¿verdad? Porque si se levantaba el enemigo, bueno, ya ellos estaban vestidos y listos para la guerra. Ahora, ¿de qué tenemos que estar vestidos nosotros? Bueno, tú me dirás, bueno, yo todo el día tengo el pijama. Y sí, algunos estamos así a veces. Pero aunque tengas el pijama todo el día, vístete siempre como un siervo escogido de Dios. Vístanse como hijos de luz, llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, fe, mansedumbre y templanza, de esperanza, de fe. Pero no fe en la fe, fe en Cristo Jesús, fe en su palabra, una fe no fundamentada en repeticiones positivas, no. Fe fundamentada, vístete de eso, de fe fundamentada en la palabra que dice el Señor. Y no te quites ese vestido, ni siquiera para bañarte, ni siquiera. Velando y orando y estando vestidos como hijos llamados, como hijos escogidos para esta hora, vestidos de la gloria y la gracia de Dios, vestidos de la paz del Señor, porque si entendemos esto, si entendemos que es así como funciona o como está funcionando esto, recuerden, entendidos en los tiempos, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Dios se levanta y Dios desbarata a nuestros enemigos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, yo oro por cada uno que me ha escuchado y por cada uno que me escuchará. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tus hijos entiendan cuál es el mover, a qué tú nos estás llamando, a seguir hacia adelante, a seguir edificando, a no temer. Señor, que ante la burla en el nombre de Cristo nosotros vayamos a la oración, que ante la conspiración de Satanás nosotros sepamos, Padre, que tenemos que velar y orar todavía más y estar apercibidos e ir a la oración, ir a tu refugio, Señor, pero levantarnos de ahí con ánimo en el nombre de Jesús para seguir edificando, con ánimo en el nombre de Jesús para seguir hacia adelante, vestidos de la gloria y de la gracia de Dios, edificando a nuestra familia, siendo de bendición para nuestra familia, siendo y dando una palabra de esperanza para nuestra familia, Señor, y en el nombre de Cristo manteniéndonos unidos a tu iglesia, a tu congregación, en el nombre de Jesús. Señor, yo oro para que tu pueblo entienda, abre el entendimiento de tu pueblo, abre su entendimiento en el nombre de Jesús y guíalos a toda verdad. En el nombre de Cristo yo reprendo todo ataque de tristeza, yo reprendo todo ataque de depresión, yo reprendo todo ataque de angustia en el nombre de Jesús. Reprendo toda enfermedad en el nombre de Cristo Jesús. Reprendo todo espíritu de duda. Reprendo en el nombre de Cristo todo desgano en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que Satanás quiere levantar en tu contra, yo lo ato y lo reprendo en el nombre de Cristo y declaro sobre tu vida paz, bendición. En el nombre de Jesús declaro que entiendes la obra y la gracia de Dios. Declaro que entiendes que eres escogido, que eres llamado por Dios para levantar el nombre de Jesucristo en alto. Oramos, Señor. Oramos para que salves las almas. Oramos en el nombre de Jesús para que seas revelado, Señor, a nuestra familia que no te conoce. Yo oro para que cada uno de ellos, Señor, evangelice a su familia. Evangelicen por teléfono, evangelicen por las redes en el nombre de Jesús y se conviertan en discipuladores, Padre, para la gloria de tu nombre. Que cada uno de ellos en esta hora gane uno en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Señor, que seamos entendidos y velemos y no desmayemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios porque hemos estado en este tiempo. Gloria a Dios por su palabra. Y esto es un mensajazo que en uno de esos cultos que ya pronto vamos a tener, pues lo vamos a extender un poco más, porque aquí, yo no sé si tú te diste cuenta, pero hay una riqueza extensa para entender los misterios de Dios. En el nombre de Jesús, que puedas seguir hacia adelante y no temas, porque el grande y el poderoso está con nosotros
y tú eres el llamado y el escogido. Entiende que para desbaratar hay que entender quién eres y a quién sirves. Hasta aquí la palabra de Dios y hasta aquí esta transmisión, y yo quiero decirte, CCP no se detiene. CCP sigue firmes y adelante porque seguimos siendo un oasis de amor donde se disipan las tinieblas. Por favor, yo te pido que compartas este mensaje, que puedas darle like a este mensaje, que puedas comentar este mensaje para así poder hacer que este mensaje que es de Dios corra y todo el mundo lo escuche. Aleluya, porque es de grande bendición y de gran edificación para tu vida. En el nombre de Jesús, seguimos desde este lugar y te espero el próximo domingo a las 10:30 de la mañana para honrar al Señor y para seguir hacia adelante. No dejes de servir al Señor, no dejes de creer, porque todavía hay mucho que recorrer. Así que en el nombre de Cristo seguimos hacia la meta. Dios te bendiga, que el Señor te guarde. Un abrazo para todos. Dios los guarde.